Cristiano Ronaldo está llorando en el campo. Portugal acaba de ser eliminada del Mundial 2026. Una nación entera llora, aficionados de otros países se lamentan porque todos saben lo que significa. Cristiano Ronaldo se despide del fútbol. El hombre que lo dio todo durante 20 años, que cargó a Portugal en 6 mundiales con sus propias manos, que rompió cada récord que el fútbol tenía disponible, se va sin lo único que quería. Y entonces, unos minutos después, en la zona mixta dice algo. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Esa frase lo cambia absolutamente todo, no porque sea una mentira, sino porque para él es completamente verdad. Y si uno lo mira con cuidado, esa frase explica algo que 20 años de mundiales no pudieron explicar por sí solos. Mis queridos capitanes, esta es la historia del hombre que nunca entendió lo que quería ganar. Cristiano Ronaldo es el deportista más disciplinado que el fútbol ha producido. Nadie entrenó más, nadie cuidó más su cuerpo, nadie quiso más y nadie en 6 mundiales se fue a casa antes de la final con tanto talento en las piernas. No es que Cristiano fue un fracaso en los mundiales, eso sería demasiado simple. Hay algo más incómodo que eso. Cristiano Ronaldo llegó a cada uno de sus 6 mundiales con la misma convicción, que los mundiales se ganan igual que todo lo demás en el fútbol, con talento individual, con voluntad, con la certeza de que si uno es suficientemente bueno el resultado llega. Esa convicción es exactamente lo que lo hizo el mejor del mundo durante una década y es exactamente lo que los mundiales castigaron durante 20 años. Pero sin Cristiano, Portugal no llega a ninguno de esos 6 mundiales. Él los clasificó en fases de eliminatoria donde nadie más podía cargar el peso. Los lideró cuando el equipo no tenía con qué competir. Los mantuvo vivos en partidos que deberían haber perdido. La pregunta no es si fue suficiente. La pregunta es si esa forma de ser suficiente, ese tipo específico de grandeza, alcanza para ganar lo que más quería. Hay una imagen en verano del 2006 que resume todo lo que Cristiano Ronaldo era a los 21 años y todo lo que los mundiales nunca pudieron resolver en él. Es el 1 de julio de 2006, cuartos de final, Portugal contra Inglaterra. Wayne Rooney, el compañero de Cristiano en el Manchester United, pisa a Ricardo Carvalho en el suelo. El árbitro saca la roja y en el momento en que Rooney empieza a caminar hacia el vestuario, las cámaras captan a Cristiano girando hacia el banco portugués y guiñando el ojo. No es un gesto de maldad, es algo más complejo que eso. Es el gesto de alguien que acaba de ganar una batalla táctica y lo sabe. En ese momento está pensando en términos de ventajas, de probabilidades, de cómo convertir una situación en beneficio propio. Ese verano probablemente Portugal tenía la mejor generación que había producido en 40 años. Scolari los había construido como un bloque, como un equipo que sabía exactamente cómo destruir al rival antes de que el partido comenzara. Y en cuartos, gracias en parte a ese guiño, eliminaron a Inglaterra en los penales. Cristiano fue el último en lanzar, lo metió y celebró con todo. Portugal llegó a semifinales por primera vez desde 1966 y pasó algo que nadie analizó bien en ese momento. En el partido contra Inglaterra, Cristiano fue determinante. Presionó, provocó, generó y al final marcó el penalti definitivo. Fue el hombre del partido en la forma en que él entiende ser el hombre del partido, siendo el centro de todo, el que decide, el que carga. Pero en la semifinal contra Francia, Cristiano desapareció. Ese partido muestra a un Cristiano que intenta entrar con peligro al área francesa, que busca el duelo individual, que reclama faltas, pero que no encuentra el camino para cambiar el partido. Francia era distinta a esa Inglaterra, era más compacta, más vertical, con Zidane en un gran momento. Cristiano proponía un fútbol de desequilibrio individual y acción directa, pero para lo que Francia construyó esa noche no tenía respuesta. El partido terminó 1-0 con un penal de Zidane. Portugal perdió el tercer puesto también, 3-1 contra Alemania y terminaron cuartos. Cristiano se fue de Alemania siendo el jugador joven más interesante del torneo y el nuevo enemigo público de Inglaterra, pero no siendo el hombre que ganó en el momento más importante, porque en el momento más importante no lo fue. La FIFA le dio el premio al mejor jugador joven del torneo no a Cristiano sino a Lukas Podolski. Fue un detalle menor, pero un detalle que señala algo. Incluso en el mejor mundial de su carrera colectiva, Cristiano no fue reconocido como el mejor. Fue el más ruidoso y eso no es lo mismo. Cristiano llega a los mundiales entendiendo el fútbol como un conjunto de duelos individuales que uno puede ganar con suficiente talento y suficiente voluntad, contra equipos que no tienen respuesta para
para ese talento funciona. Contra equipos que sí la tienen, no. Y en los mundiales, en los partidos que definen quién avanza, siempre hay alguien con respuesta. Para el verano de 2010, Cristiano Ronaldo era oficialmente el mejor futbolista del planeta. Había ganado el Balón de Oro de 2008, acababa de firmar por el Real Madrid por 100 millones de euros, el traspaso más caro de la historia hasta ese momento. Era la superestrella absoluta del fútbol mundial y llegó a Sudáfrica con el peso de todas esas expectativas encima. Pero había un problema: la selección era considerablemente menos talentosa que la de 2006. Eso es importante, porque en 2006 Cristiano era una pieza más de un equipo poderoso. En 2010 era el equipo, todo Portugal giraba alrededor de él, y eso cambió algo en la dinámica de los partidos, en la forma en que los rivales lo preparaban, en el espacio que tenía para operar. Cambió también algo más sutil, cambió la presión interna que Cristiano cargaba en cada partido, la sensación de que si él no resolvía, nadie más podía hacerlo. En 2006 había jugadores a su alrededor que podían cargar el peso cuando él no estaba en su mejor momento. En 2010 no había nadie, era él o no era nadie. Esa es una carga que pocos futbolistas han tenido que soportar en un mundial, y que la mayoría de los que la soportaron sucumbieron ante ella. La historia del fútbol está llena de momentos donde concentrar toda la expectativa en una sola persona destruyó al equipo que lo intentó. Y Cristiano en 2010 entró en esa lista sin darse cuenta de que estaba entrando. Portugal jugó 4 partidos en Sudáfrica, ganaron el grupo con cierta comodidad, incluyendo una goleada histórica de 7-0 contra Corea del Norte que parecía confirmar que el equipo estaba en forma. Cristiano marcó un gol en esa goleada, solo uno, en el partido contra el equipo más débil del torneo. Un gol que además llegó en un momento en que el resultado ya estaba decidido y el partido era prácticamente un ejercicio de entrenamiento. Corea del Norte era tan inferior a cualquier selección del torneo que el resultado de ese partido no decía nada sobre Portugal. En el partido de octavos de final contra España, Cristiano tocó el balón 43 veces. Es un número bajo para un delantero de su estatura en un partido de ese nivel, pero no es el número que importa. Lo que importa es qué hizo con esos 43 toques. ¿Cuántos de ellos crearon peligro real? ¿Cuántos de ellos pusieron a la defensa española en problemas? Y la respuesta es que casi ninguno. España había construido un sistema de vigilancia sobre Cristiano que lo seguía a todas partes del campo, lo cerraba antes de que recibiera, le negaba el espacio para girar que necesita para ser él mismo, y Cristiano no encontró la forma de romperlo. En los otros partidos de grupos, Cristiano no marcó, no porque no lo intentara, sino porque los rivales que tenían algo que perder lo neutralizaron con una organización defensiva que él no sabía cómo resolver. Y aquí aparece algo que va a repetirse en cada mundial de su carrera. Cristiano es devastador cuando el partido está abierto, cuando hay espacio, cuando el rival ya no puede o no sabe cómo cerrarlo. Pero cuando el rival viene con un plan específico para neutralizarlo, cuando el partido es compacto y físico y no hay espacio para el desequilibrio individual, Cristiano desaparece. El partido contra España en octavos de final fue la demostración más brutal de esa dinámica hasta ese momento. España era en 2010 la mejor selección del mundo, no porque tuviera el mejor jugador del mundo, sino porque tenía el mejor sistema del mundo, la posesión como arma, el agotamiento del rival. Era exactamente el tipo de fútbol que no tiene respuesta para la grandeza individual, porque no la necesita. El gol llegó de David Villa en el minuto 63 y Portugal no pudo hacer nada. Cristiano se fue de Sudáfrica con un solo gol en 4 partidos, con las cámaras captando su frustración, su rabia visible. La prensa escribió entonces algo que vale la pena recordar: Cristiano solo jugó para la televisión y se olvidó lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol. Eso es demasiado duro, pero hay algo verdadero en eso. Hay algo en la forma en que Cristiano vive los partidos de alta presión que sugiere que una parte de su energía siempre va hacia la pantalla, hacia la construcción del personaje. No es vanidad en el sentido superficial de la palabra, es algo más profundo. Es la convicción de que el fútbol es también un espectáculo, de que los grandes jugadores tienen la obligación de ser grandes de una forma visible. Y en los clubes esa convicción generalmente tiene razón. Los goles de Cristiano en el Real Madrid no eran solo goles, eran declaraciones, eran la afirmación constante de algo que él necesitaba seguir probando. Pero en los mundiales, cuando los partidos se vuelven totalmente tácticos y el espectáculo queda a un lado, esa energía tiene un costo, porque el fútbol no premia las declaraciones, premia las soluciones, y las soluciones a veces son feas, a veces son el lateral que sube para hacer el trabajo que nadie ve, para que el delantero reciba en el lugar correcto.
perfecto. Son el mediocampista que pierde el balón para forzar el fuera de juego en el momento exacto. Son cosas que no aparecen en las estadísticas individuales y que determinan completamente el resultado. Sin embargo, la selección que Cristiano llevó a octavos de final en 2010 era una selección que sin él no habría clasificado al torneo. Carlos Queiroz, el entrenador portugués, lo dijo después. Cristiano fue el único jugador de Portugal que podía cargar con la responsabilidad de clasificar al equipo. En las eliminatorias para Sudáfrica, Portugal no falló un solo gol. Cristiano no marcó ninguno, pero su presencia organizaba al equipo, generaba los espacios para los demás, convertía a una selección modesta en una selección competitiva solo con estar ahí. Eso es un tipo de grandeza que no aparece en los goles, pero que existe de todas formas. Pero ¿puede un hombre que llevó a su equipo al mundial ser juzgado duramente por no ganar ese mundial? Sí, porque la pregunta no es si Cristiano era suficientemente bueno para hacer lo que hizo. La pregunta es si lo que hizo era lo correcto para ganar lo que quería ganar. Y ahí, en 2010, la respuesta empieza a dibujarse con más claridad. Cristiano tuvo que esperar 4 años para volver a tener una oportunidad, pero 4 años en los que se convirtió en el goleador más letal de la historia del Real Madrid. 4 años de Champions, de récords, de balones de oro peleados con Messi en la competencia más intensa que el fútbol ha visto en una generación. Hubo un momento en ese periodo que debería haber cambiado algo en él y que no lo cambió. La Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania. Portugal llegó al torneo con un equipo que Cristiano cargaba casi en solitario y llegaron a las semifinales contra España. Un partido de 90 minutos y prórroga que terminó sin goles, y luego los penales. Cristiano eligió lanzar el quinto penalti, el que nunca llega a lanzarse si los anteriores entran, pero los anteriores no entraron. Bruno Alves estrelló el suyo en el travesaño y Portugal quedó eliminado antes de que Cristiano pudiera poner el pie en el punto de penalti. Hay algo en ese detalle, algo en la decisión de elegir el quinto penalti que dice mucho sobre cómo Cristiano organiza el drama dentro de su cabeza. Eligió el momento más glorioso, el penalti que cierra la clasificación, el que lo convierte en el héroe definitivo, no el primero, que es el más difícil psicológicamente porque establece el tono. El quinto, el de la historia, el que en su cabeza ya era un gol antes de lanzarlo. Ese no es el pensamiento de un jugador que entiende el fútbol colectivo, es el pensamiento de alguien que diseña su propia historia dentro del partido, que se coloca en el lugar del héroe antes de que la situación lo pida, y eso en un momento de máxima presión, cuando lo que el equipo necesita no es un héroe, sino 11 personas cargando el mismo peso juntas. Es exactamente el tipo de pensamiento que los torneos grandes castigan. Cristiano llegó a Brasil 2014 creyendo que esta vez sería diferente, que el talento acumulado podía finalmente doblar los mundiales a su voluntad. Estaba a punto de descubrir que los mundiales no se doblan, los mundiales te doblan a ti. Hay una fotografía de ese mundial que es la imagen más honesta de toda la relación entre Cristiano Ronaldo y las copas del mundo. Es Cristiano al final del partido contra Ghana, el último partido de Portugal en el torneo, ganando 2-1, pero eliminado de todas formas porque el resultado de los otros partidos no les favorece. Está con el muslo izquierdo vendado, caminando con una ligera cojera que lleva semanas intentando disimular. Tiene la mirada de alguien que sabe que algo que esperó mucho tiempo no va a llegar esta vez. Brasil 2014 es el mundial que mejor expone la fragilidad de todo lo que Portugal construyó alrededor de Cristiano. No porque Cristiano fallara, sino porque el sistema falló. Era un sistema diseñado para una sola persona, y esa persona llegó al torneo con la rodilla derecha en un estado que no le permitía funcionar al 100%. Había acabado la final de la Champions League ese mayo infiltrándose para poder jugar. Había ganado la 10ª para el Madrid y literalmente había puesto su cuerpo a disposición de ese objetivo hasta el límite de lo que el cuerpo puede dar. Y entonces llegó el mundial y el cuerpo dijo que no. Portugal perdió 4-0 contra Alemania en el primer partido. Sin Cristiano disponible a pleno rendimiento, el equipo no tenía cómo competir con la mejor selección del mundo. Los 4 goles alemanes llegaron con una gran facilidad. El equipo no tenía estructura propia, no tenía un camino hacia el gol que no pasara por un hombre que no estaba físicamente. Contra Estados Unidos empataron 2-2 en un partido que debería haber ganado. Ganó 2-1 a Ghana, que no alcanzó, y se fueron eliminados en la primera fase por primera vez en 12 años. Cristiano anotó un solo gol en todo el torneo, el que le dio la victoria a Portugal ante Ghana. Un gol valioso, un gol de su capitán cuando el equipo lo necesitaba, pero un gol que llegó demasiado tarde, en el único contexto donde todavía podía llegar. Lo que Brasil 2014 revela es algo que los años anteriores habían insinuado pero nunca mostrado
todo con tanta claridad. La arquitectura de Portugal era tan dependiente de Cristiano que cuando él no podía funcionar, el edificio entero colapsaba. No había un plan B, no había otro camino. Todo pasaba por él, y cuando él no estaba disponible del todo, no había nada. Había concentrado tanto el fútbol de Portugal en su persona que cuando Portugal lo necesitaba más, no había nadie. Se fue de Brasil triste y decepcionado, con la rodilla que le siguió doliendo durante 2 meses más. Pero en ese mismo torneo, con esa misma rodilla, Cristiano llegó para el partido contra Ghana y lo intentó. No se rindió, no se protegió. Jugó 90 minutos con el muslo vendado y marcó el gol que necesitaban. Eso no cambia el resultado, pero sí cambia la naturaleza del juicio. Cristiano en 2014 no falló por no querer, falló por querer demasiado de la forma incorrecta durante demasiado tiempo. Después de Brasil vinieron 4 años de reconstrucción y llegó la Eurocopa 2016, que Portugal ganó de una forma que nadie esperaba, pero que reveló algo que el propio Cristiano no supo leer correctamente. Ganaron ese torneo siendo un equipo funcional, un equipo que ponía al colectivo por delante de cualquier individuo, un equipo que avanzó ronda a ronda sin el fútbol brillante de los campeones habituales, pero con una solidez colectiva que ningún rival pudo romper. Cristiano no fue el protagonista de esa Eurocopa y Portugal la ganó de todas formas, y si esa lección hubiera entrado en él de la manera correcta, el resto de esta historia podría haber sido diferente. Llegó a Rusia 2018 con 4 años más, con balones de oro adicionales, con Champions adicionales y con la misma convicción intacta que él podía torcer los mundiales con suficiente talento. El 15 de junio de 2018, Cristiano Ronaldo jugó probablemente el mejor partido de su carrera mundialista. 3 goles contra España en un 3-3 que el mundo entero vio y que todavía hoy se menciona como uno de los partidos más emocionantes de los mundiales. El primer gol de penal, el segundo con una definición que demostró que a los 33 años seguía siendo el delantero más letal del mundo. El tercero, un tiro libre al ángulo que empató un partido que parecía perdido. Después del tercer gol, Cristiano se acarició la barbilla con un gesto que en ese momento fue interpretado como arrogancia, pero en realidad era algo más simple. Era un hombre que en ese instante se sentía el mejor del mundo y que en ese instante tenía razón. El problema es lo que ese partido representó dentro del contexto del torneo. Era el primer partido de la fase de grupos. El resultado final fue un empate, 3 goles espectaculares en el partido más ruidoso del torneo y al final 2 puntos, no 3. España siguió en el torneo, Portugal siguió en el torneo. El espectáculo fue memorable, el resultado fue neutro y hay algo en la forma en que Cristiano Ronaldo vivió ese partido que vale la pena examinar antes de seguir. Después del tercer gol, del tiro libre al ángulo en el 92, lo celebró con una intensidad que iba más allá de lo que el momento exigía. No era la celebración de alguien que acaba de empatar un partido en el descuento para salvar un punto. Era la celebración de alguien que acaba de confirmar algo sobre sí mismo que necesitaba seguir confirmando, que a los 33 años, después de todo, seguía siendo él, seguía siendo el que decidía los partidos, seguía siendo el centro. Y eso es exactamente el problema. Empatar contra España en la fase de grupos no es ganar el mundial, es pasar la fase de grupos. Y la energía que Cristiano puso en esa celebración, la manera en que convirtió un punto en una declaración de identidad, dice algo sobre la forma en que el torneo vivía dentro de él. Dice que Cristiano en los mundiales no mide el éxito en términos de avanzar rondas, lo mide en términos de momentos. Y eso no es incompatible con ganar un mundial, pero tampoco es suficiente para ganarlo. Y lo que vino después confirmó lo que 2006, 2010 y 2014 ya habían sugerido. Portugal pasó la fase de grupos con cierta comodidad y enfrentó a su Uruguay en octavos de final en el mismo estadio donde Cristiano había brillado 2 semanas antes. Uruguay no era España, no venía a jugar, venía a destruir. Edinson Cavani marcó a los 7 minutos con un cabezazo sobre un pase de Suárez. Portugal empató con un gol de Pepe que inició la esperanza de que el partido se podía revertir. Entonces a los 62, Cavani encontró el balón dentro del área y lo metió al ángulo. 2-1 para Uruguay y Portugal perdió. Cristiano no marcó. Lo intentó, pero en cada llegada al área aparecían 2 o 3 defensores uruguayos para no dejarlo girar. Uruguay había estudiado a Cristiano, había preparado el partido para que Cristiano no existiera y funcionó. El recuerdo más grande de ese partido no es un gol ni una jugada, es Cavani, que se lesionó en el minuto 74 saliendo del campo apoyado en el hombro de Cristiano Ronaldo, el hombre que lo había eliminado saliendo del campo con la ayuda del hombre eliminado. Pero la imagen que más importa es la de
Cristiano al final del partido, con la vista fija en el suelo, en ese lugar que conoce desde 2006. El mismo lugar, la misma expresión, la misma pregunta sin responder. Lo que hace que Rusia 2018 sea el momento más revelador es el contraste entre lo que hizo contra España y lo que hizo contra Uruguay. Contra España, en la fase de grupos, con el resultado todavía abierto y el partido todavía cómodo para él, fue el mejor del mundo. Contra Uruguay, cuando el partido se volvió una guerra cerrada y el resultado empezó a complicarse, desapareció. No porque le faltara calidad, sino porque la calidad que tiene necesita condiciones que los rivales organizados en eliminación directa no están dispuestos a darle. 3 goles en el partido más ruidoso del torneo, 0 goles cuando el torneo lo necesitaba de verdad. Ese es el espejismo perfecto de Rusia 2018. Pasaron 4 años más. La pandemia interrumpió el fútbol. Cristiano se fue de la Juventus, volvió al Manchester United, se marchó y terminó su vínculo con el fútbol europeo de clubes antes de llegar a Qatar. Llegó al Mundial de 2022 en una situación que nadie habría imaginado 4 años antes, cuestionado, rodeado de ruido, con el debate sobre si seguía siendo indispensable para Portugal más abierto que nunca. Pero antes de Qatar hay un episodio que no se puede ignorar. Hay que retroceder a la Eurocopa 2016. Portugal ganó ese torneo de una manera que nadie esperaba, sin jugar bien y sin el fútbol brillante que se le exige a los campeones. En la final contra Francia, Cristiano se lesionó en el primer tiempo y tuvo que salir. Lo que ocurrió después de que salió del campo es uno de los momentos más complejos de su carrera. Cristiano pasó el resto del partido en el borde del campo, de pie, dando instrucciones a sus compañeros, gritando correcciones que nadie podía escuchar pero que todos podían ver. Se convirtió en el director de un partido que ya no podía jugar y Portugal ganó 1-0 con un gol de Eder en la prórroga. Esa noche algo debería haberlo cambiado todo. La imagen de Cristiano llorando de alegría en el campo cuando el árbitro pitó el final, llorando no porque hubiera marcado el gol, no porque hubiera sido el héroe, sino simplemente porque Portugal ganó, porque eso era suficiente. Si esa lección hubiera penetrado en él de la manera correcta, si hubiera podido trasladar lo que sintió esa noche al campo en los mundiales, esta historia tendría otro final. Pero los 4 años siguientes sugieren que no la trasladó, que la guardó como un trofeo, como una prueba de grandeza, pero no como una instrucción sobre cómo ganar. Y entonces ocurrió algo que ninguna de las historias anteriores había producido. Ocurrió un momento que no fue su mejor actuación ni su peor actuación, sino algo completamente diferente. Ocurrió el momento en que otra persona demostró que Portugal podía ser mejor sin él. El 6 de diciembre de 2022, Fernando Santos tomó la decisión más difícil de su mandato como seleccionador de Portugal. Para el partido de octavos de final contra Suiza, sentó a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes. Santos reconoció después que cuando le dijo a Cristiano que no iba de titular, el jugador le preguntó si era buena idea. No estaba feliz. Lo que ocurrió a continuación fue el partido más incómodo de toda la carrera mundialista de Cristiano. No porque jugara mal, sino porque no jugó. Portugal ganó 6-1 a Suiza. Gonzalo Ramos, el chico de 22 años que ocupó su posición, marcó 3 goles. Bruno Fernández y João Félix brillaron. El equipo funcionó con una fluidez, una velocidad y una creatividad que en los partidos anteriores no había tenido. El marcador fue histórico para una eliminatoria de mundiales y Cristiano entró al campo en el minuto 74 con el partido ya decidido 5-1. Intentó marcar, tuvo un remate que el asistente anuló por fuera de juego. El debate que siguió en los días posteriores fue brutal. Los medios portugueses lo describieron con titulares que nunca antes habrían escrito. La pregunta que nadie en Portugal había planteado en voz alta durante 20 años se formuló entonces con toda claridad: ¿juega mejor Portugal sin Cristiano Ronaldo? Fernando Santos no contestó esa pregunta directamente, pero sus acciones la respondieron. Para el partido de cuartos de final contra Marruecos volvió a sentar a Cristiano, volvió a tomar la misma decisión, y Marruecos, el equipo que acababa de eliminar a España, que era en ese momento la revelación del torneo, ganó 1-0. Cristiano entró en el minuto 50, intentó cambiar el partido pero no pudo, y cuando el árbitro pitó el final, la cámara lo siguió mientras caminaba hacia el túnel y captó el momento en que se quebró. Las lágrimas que cayeron esa noche no eran de frustración, eran de alguien que en algún lugar, en algún nivel que quizás ni él mismo reconocería en voz alta, supo que se acababa, que ese momento, esa imagen, ese llanto solitario caminando hacia el vestuario mientras sus compañeros quedaban en el campo, era el precio de algo que nunca pudo resolver. Fernando Santos renunció después de Qatar 2022. Reveló meses después que desde que volvió de Qatar
no había vuelto a hablar con Cristiano Ronaldo. Lo que 2022 muestra es lo más complejo, porque es el único momento donde la evidencia apunta en dos direcciones opuestas. Por un lado, Portugal demostró que podía funcionar mejor sin Cristiano como titular. Eso es un hecho. Por el otro, sin Cristiano, Portugal igual perdió contra Marruecos. Eso también es un hecho. ¿Qué significa eso? Pues significa que el problema no era simplemente que Cristiano jugara. El problema era que el sistema construido alrededor de él durante 20 años había deformado la selección de una forma que nadie podía corregir en el transcurso de un torneo. Sacar a Cristiano del 11 fue como retirar la pieza central de un edificio. El edificio no se sostenía con él de la manera en que debería, pero tampoco podía reconstruirse en 15 días para sostenerse sin él. Ahí está el costo real de la arquitectura de toda una carrera mundialista. Un equipo que no sabía ganar con él de la forma correcta y que tampoco sabía ganar completamente sin él. Muchos pensaron que Qatar sería el final, que las lágrimas del túnel eran una despedida que Cristiano no se animaba a pronunciar en voz alta, pero que el fútbol había pronunciado por él, que a los 37 años, con el cuerpo que había dado todo lo que podía dar, con el debate sobre su rol abierto de la manera más dolorosa posible, era el momento de soltar. Pero Cristiano no lo soltó. 4 años más en el Al Nassr de Arabia Saudita, 28 goles en la última temporada, un título de Liga Saudita y la confirmación pública clara sin ambigüedad: el Mundial de 2026 sería el suyo, su último intento, su último baile. Llegó a Estados Unidos con 41 años y la misma convicción de siempre. El mundo miraba con una mezcla de admiración y escepticismo, y durante unos días, durante los partidos de grupos, pareció que el cuento tendría un final diferente. El 23 de junio de 2026, en el estadio de Houston, Cristiano Ronaldo marcó 2 goles contra Uzbekistán en una goleada de 5-0. Con el primero se convirtió en el jugador con más goles en la historia de Portugal en mundiales. Con el segundo se convirtió en el primer jugador de la historia del fútbol en marcar en 6 copas del mundo distintas. Es el tipo de récord que solo Cristiano Ronaldo puede romper. Y en ese momento, con 41 años y el estadio celebrando, debió sentirse como una confirmación de que había tomado la decisión correcta al volver. En 16avos se enfrentaron a Croacia y ganaron 2-1 con un gol de penalti de Cristiano, que fue sustituido antes del final del partido. 11 goles en total en toda su carrera mundialista, y ese penal contra Croacia fue el único que marcó en una fase de eliminación directa en 6 torneos. La eliminación llegó el 6 de julio en Dallas. España llegó al partido como uno de los equipos más sólidos del torneo. Lamine Yamal condujo a una España que combinaba el talento juvenil de los últimos años con la solidez que Luis de la Fuente había construido partido a partido. Eran un equipo, no en el sentido retórico de la palabra, sino en el sentido funcional. 11 jugadores que entendían colectivamente cómo ganar. El partido fue parejo durante 90 minutos. Portugal tuvo momentos. Cristiano tuvo un remate que encontró bien ubicado a Unai Simón. Hubo tensión real. Hubo la posibilidad de que el marcador se abriera en cualquier dirección. Y entonces, en el 91, Mikel Merino apareció solo en el área y marcó. Portugal perdió 1-0 y Cristiano se quedó en el centro del campo, como en 2006, 2010, 2018 y como en 2022, mirando al suelo. En la zona mixta, minutos después habló de su carrera, de los títulos que ganó con Portugal, de lo que ese equipo había construido durante 20 años. Y entonces dijo que la Eurocopa 2016 tenía para él la misma dimensión que un mundial, que esos 2 trofeos eran equivalentes en su historia personal. La Eurocopa 2016, el torneo que Portugal ganó siendo un equipo, jugando un fútbol funcional y colectivo, con Cristiano lesionado en la final y viendo el partido desde el borde del campo dando instrucciones. El único gran título internacional que consiguió con su país es precisamente el torneo en el que el equipo jugó de la forma más opuesta a como él entiende el fútbol. El único que ganaron siendo completamente un equipo, sin que uno solo de sus jugadores fuera el centro de todo. Eso es lo que dijo en Dallas, que ese título tiene la misma dimensión que un mundial. Lo dijo completamente en serio y sin darse cuenta estaba explicando exactamente por qué nunca ganó un mundial. Cristiano Ronaldo llevó a Portugal a 6 mundiales consecutivos. En varios de esos procesos de clasificación fue literalmente el único jugador del equipo capaz de hacer lo que se necesitaba. En el repechaje para Sudáfrica 2010 sufrieron para clasificar. En las eliminatorias para otros torneos hubo noches donde sin sus goles Portugal habría quedado afuera antes de empezar. Él cargó ese peso durante 20 años con una consistencia que ningún otro jugador portugués habría podido mantener.
tener. Los 11 goles que marcó en los mundiales son el récord de Portugal para siempre. Nadie va a llegar a esa cifra. Nadie va a jugar 6 mundiales en su nivel. Lo que hizo con Portugal en 20 años de selección es una historia de servicio y lealtad que trasciende los debates sobre los partidos individuales. ¿Y hay algo más? Algo que los números no capturan, pero que los partidos muestran. Hubo noches donde Portugal no habría llegado al minuto 90 sin él. Hubo momentos donde su presencia en el campo cambiaba el partido, donde la certeza de que él podía resolverlo en cualquier momento mantenía vivo al equipo cuando el fútbol ya no tenía respuesta. Todo eso es real, todo eso importa, y nada de eso lo convierte en el mejor jugador de los mundiales de su era. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. La pregunta no es si Cristiano fue suficiente para Portugal, fue más que suficiente. La pregunta es si su forma de entender el fútbol, su forma de distribuir el peso de un equipo, su forma de construir la grandeza, era la forma correcta para ganar lo que más quería. Y la evidencia de 6 mundiales sugiere que no lo era. No porque le faltara talento, no porque le faltara voluntad, sino porque el talento y la voluntad que tiene son específicos, son individuales, son de un tipo que los mundiales en sus momentos más exigentes no premian de la manera en que él esperaba que los premiaran. Eso no es un fracaso, es una contradicción. Y las contradicciones son más interesantes que los fracasos porque no tienen una explicación simple. Los mundiales son el único torneo del fútbol donde el sistema siempre termina ganando al individuo. No porque el talento individual no importe, sino porque en los mundiales el talento individual ya está descontado. Todos los equipos que llegan a la segunda semana tienen jugadores extraordinarios. Lo que separa a los que ganan de los que pierden no es quién tiene al mejor jugador, sino quién tiene el mejor sistema para usar a sus jugadores. Cristiano Ronaldo entendió esto a su manera. Lo entendió como una razón para ser todavía mejor, todavía más determinante, todavía más indispensable. Como si la respuesta al problema de los sistemas fuera ser tan individualmente extraordinario que ningún sistema pudiera contenerte. Y esa lógica tiene una coherencia interna poderosa. Es la misma lógica que lo convirtió en el jugador con más goles en la historia de las selecciones nacionales. Es la misma lógica que lo hizo ganar 5 Champions con 3 equipos distintos. Es la lógica correcta para casi todo en el fútbol, excepto para los mundiales. En los mundiales, los equipos que ganan son los que tienen un sistema que funciona incluso cuando ningún jugador individual está en su mejor día. Francia 2018 ganó sin que Mbappé fuera determinante en todas las eliminatorias. Alemania 2014 ganó siendo un bloque impenetrable donde ninguno de sus jugadores era el mejor del mundo en ese momento. España 2010 ganó jugando al fútbol más colectivo y más despersonalizado que se había visto en décadas. Argentina 2022 ganó siendo el equipo de Messi solo en la medida en que Messi aceptó jugar como parte del equipo. Cristiano, en 6 torneos, nunca encontró ese equilibrio. Cada vez que lo intentó desde el banco, como en Qatar 2022, el equipo tampoco encontró el camino. Cada vez que fue el eje de todo, el equipo funcionó hasta el punto en que los rivales organizados podían neutralizarlo. Lo que la despedida de Dallas reveló con esa declaración sobre la Eurocopa 2016 es que Cristiano en algún momento de su vida procesó esta contradicción y llegó a una conclusión, no la de que necesitaba ganar un mundial de otra manera, sino la conclusión de que la Eurocopa que ganó siendo menos él mismo, siendo una pieza de un equipo colectivo y funcional, valía tanto como un mundial, que ese título podía ocupar el espacio de lo que no pudo ganar. Y quizás tiene razón, quizás la Eurocopa 2016 ganada de esa manera, con ese fútbol, siendo ese tipo de jugador, fue su mejor mundial, el único que ganó siendo el tipo de equipo que los mundiales premian. Hay una forma de leer eso que es heroica, la de un hombre que encontró la paz con lo que pudo ser y con lo que no pudo ser. Cristiano Ronaldo tenía lo necesario para ganar un mundial. Tenía el talento, la voluntad, la longevidad, la capacidad física y la grandeza que los mundiales exigen. Lo que nunca tuvo o lo que nunca quiso tener es menos claro. Pero hay algo que los 6 mundiales dicen con una consistencia que ningún récord puede desmentir. La forma en que él entiende el fútbol y la forma en que los mundiales premian el fútbol son 2 cosas que nunca terminaron de coincidir. Esa contradicción no lo hace pequeño, lo hace humano y lo hace quizás uno de los jugadores más grandes que nunca ganó lo que más quería. Cristiano Ronaldo tuvo todo lo que el talento puede dar, pero los mundiales exigen algo que el talento solo no puede comprar, y esa es la capacidad de desaparecer dentro del equipo en el momento exacto en que el equipo lo necesita. Y esa en 20 años y 6 intentos fue la única habilidad que nunca pudo desarrollar y quizás nunca
nunca quiso. Esa duda es la que va a quedar para siempre. Pero ¿tú qué piensas, mi querido capitán? ¿Por qué Cristiano nunca ganó un mundial? Si aceptara otro rol, quizás pudo haber ganado el mundial del 2030. Deja en los comentarios. Te leo.